12 del mediodía, estos son los dos datos económicos más importantes del momento. Hay que hablar de la tasa de usura en primer lugar, que llegaría a 27% en mayo. Este es un nivel que no se veía desde hace 18 meses, cuando el indicador rondaba un 27,9%. Y en segundo lugar, hay que hablar de la leyenda vallenata, porque la Aeronáutica Civil de Colombia, con base en cifras suministradas por su oficina de analítica, proyecta que alrededor de 11.963 pasajeros aéreos se movilizarán durante esta versión 59 del festival, de uno de los festivales más importantes del vallenato en el país. Y a continuación vamos a hablar de los temas más importantes de momento en materia económica a nivel nacional e internacional. En primer lugar, hay que mencionar esos 49.662 millones de pesos a los que corresponde el valor total de los 149 hallazgos fiscales detectados por la Contraloría en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE entre el 2022 y el 2025. En segundo lugar, hay que hablar también de esos 3.346 millones de dólares que alcanzaron las remesas en el acumulado del primer trimestre del año, creciendo hacia un ritmo cercano al 7%. En minutos vamos a seguir ampliando los detalles de este importante dato para la economía colombiana. Y finalmente hay que hablar también de los Emiratos Árabes Unidos, que saldrán de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a partir de este viernes 1 de mayo. Esta noticia implica el retiro de una producción de 3,5 millones de barriles de crudo diarios y una participación de 3 a 4% del petróleo mundial. Esto es Economía Día de Negocios Dito. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta transmisión de Economía Día con una noticia que llega desde el Consejo de Estado, que, mucha atención, ordenó suspender el traslado de los 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones. Nuestra compañera Rocío Franco nos tiene todos los detalles de esta noticia que marca un punto clave dentro de un debate importantísimo dentro de este sector pensional. Rocío, buenas tardes, ¿qué detalles nos tiene? Claro que sí, pues el Consejo de Estado acaba de suspender provisionalmente el traslado anticipado de ahorros pensionales a Colpensiones. Son los famosos 25 billones de pesos, los cuales fueron ordenados por decreto. La decisión, pues adoptada por la sección segunda, se adopta al considerar que esta medida del gobierno podría ir en contra de lo que había establecido la ley, que permitió que unas personas cambiaran de fondos privados a Colpensiones. Sin embargo, también dejó claro que el dinero ahorrado, y lo decía esa ley, debía permanecer en los fondos privados hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y consolidara su derecho a la pensión. Pero llega este nuevo decreto, el 415, que ordena el traslado de estos 25 billones de pesos a los fondos privados, de los fondos privados a Colpensiones de inmediato. Ese es el argumento principal del Consejo de Estado, que es muy corto el tiempo del traslado de estos recursos y de materializarse ya sería muy difícil, si fuera un fallo contrario, hacerlos retrotraer. Estamos hablando de plazos de que el 50% de estos 25 billones tenían que ser entregados a Colpensiones en 20 días y el otro 50% en tan solo 10 días. Entonces, debido a estos plazos cortos, pues el Consejo de Estado tramitó esta solicitud de suspensión provisional de manera urgente, y considero pues que si seguía el procedimiento normal, pues ya para una decisión con respecto al dinero ya sería, no tendría ningún tipo de efecto el fallo que tomara el Consejo de Estado. Pero en esta determinación provisional el Consejo de Estado le ha hecho un llamado al gobierno nacional. Dice que si bien puede reglamentar las leyes, no puede cambiar las condiciones que se han establecido, como en la ley que decía que solamente se podían trasladar los dineros tan pronto ya la persona se fuera a pensionar. Dice que esto es un cambio y que esto es lo que va a estudiar el Consejo de Estado para emitir un fallo de fondo, ya que pues de manera per se ha señalado el Consejo de Estado que este tipo de cambios entonces deberían ir al Congreso de la República si pretenden hacerse por parte del Ejecutivo. De esa manera entonces esta suspensión, que es temporal, permite ya que el Consejo de Estado se tome un tiempo para poder analizar la situación y emitir un fallo definitivo. Rocío, y precisamente hubo un pronunciamiento reciente desde el gobierno el fin de semana, específicamente el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, donde él decía que con respecto a esos plazos que usted bien mencionó, si no se cumplían a cabalidad, podía haber la posibilidad de realizar embargos a las AFPs. ¿El Consejo de Estado hizo alguna mención frente a ese tema? No, específicamente se ha referido
a lo pronto del tema, que ya era inminente el pago que tenía que hacer, o más bien los traslados que tenía que hacer los fondos privados, era inminente, solamente en 30 días tener que trasladar el 100% de esos 25 billones implicaba que el Consejo de Estado pudiera quedar sin maniobra de tomar una determinación que fuera efectiva. Eso es lo que dice específicamente y quizás más para evitar el tema de los embargos o cualquier situación, lo hace para evitar que su pronunciamiento, sea cual sea, no tenga ningún efecto en caso de ordenar devolver los dineros. Hoy esos dineros quedan congelados en los fondos privados hasta tanto haya un fallo definitivo. Y por supuesto será un fallo de que estaremos muy atentos teniendo en cuenta la cifra de la que se habla, 25 billones de pesos, que no es un dato menor teniendo en cuenta que compromete las pensiones de los colombianos. Rocío, muchas gracias por esta importante noticia desde el Consejo de Estado. Claro que sí, quedamos muy pendientes del desarrollo y estas otras informaciones. Así es. Y continuamos hablando de las remesas enviadas por los colombianos en el exterior, que alcanzaron un nivel histórico al superar por primera vez los 1.200 millones de pesos, de dólares, perdón, en un solo mes. Según datos del Banco de la República, en marzo del 2026 ingresaron alrededor de, oigan esta cifra, 1.225 millones de dólares, que tuvo un crecimiento de 11,7% frente al mismo mes del 2025. Además de eso, el reporte del Banrep confirma la tendencia al alza de las remesas, impulsadas principalmente por la mayor cantidad de colombianos en el exterior, pues estos envíos ya suman más de 3.346 millones de pesos en el primer trimestre del año. Para analizar estos resultados, aquí en Economía al Día nos acompaña Omar Suárez, el gerente de renta variable de Aval Asset Management. Omar, bienvenido. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación al programa. Omar, ¿qué tan diciente es el hecho de que en cuanto a remesas haya 1.225 millones de dólares en marzo, pero que en cuanto a inversión extranjera directa, esa cifra llegue apenas a 831 millones de dólares, que fue el último dato de que se tiene registro? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué lectura nos da de la economía colombiana? Definitivamente el tema de las remesas es una noticia positiva, pero a la vez pues hay que tomarla con cautela, ¿no? El aumento en las remesas, como lo decías ahí ahorita en el Banco de la República, representa pues que más colombianos se han ido a vivir fuera del país y esa noticia pues tampoco es tan positiva, ¿no? Entonces, por otro lado, es que las condiciones laborales y económicas de esas personas o de esos colombianos que viven en el exterior, pues han venido también mejorando o digamos permanecen estables y eso les ha permitido transferir dinero a los colombianos. Las remesas normalmente representan un consumo inmediato, es un consumo de corto plazo y cada vez más hogares dependen de manera estructural de este tipo de ingresos. Entonces, de alguna manera es bueno porque ayudan a los hogares, pero no es tan bueno para el país porque definitivamente no generan aumentos en productividad, ¿sí? Digamos que no es un ingreso que se produce internamente, que es lo ideal. Entonces, al ver que las remesas son mayores que la inversión extranjera directa, pues esto no es idóneo. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa se traduce en mayor generación de empleo, en mayor capacidad productiva para el país, ¿sí? Un desarrollo productivo de la economía colombiana. Eh, Mientras uno es inversión, es crecimiento económico de largo plazo, de futuro. Las remesas son más crecimiento económico de corto plazo, ¿sí? Como te lo decía al principio, es más un consumo inmediato. Además, genera presiones revaluacionistas en la tasa de cambio, ¿no? Y es que si entran tantos dólares por remesas, pues definitivamente eso también hace que la tasa de cambio se vea presionada hacia abajo. Y además crea mayor dependencia estructural de esta fuente de divisas. Y va a depender de diferentes temas. Entonces va a depender también, por ejemplo, de las políticas migratorias de países como Estados Unidos, ¿sí? Va a depender de las condiciones laborales en los principales países donde están los colombianos, como es el caso de Estados Unidos o España, por ejemplo. Em,
y obviamente va a depender del número de personas pues que siguen saliendo de Colombia. Sí, entre 2022 y 2024 vimos un aumento importante en los colombianos que salieron del país. Entonces, es una noticia positiva, pero a la vez hay que tomarla con cautela. Sí, hay que tomarla con cautela porque definitivamente como tal, pues no es tan positivo, ¿no? Y precisamente usted toca un punto muy importante y es que este dato de remesas o estas cifras que entran de remesas vienen a ser de consumo inmediato, no son tan dinamizadores para la economía, pero de alguna manera la economía también depende de eso. Entonces quedamos en una dualidad donde son recursos que se queman rápido, pero que de alguna manera jalonan la economía nacional en ausencia de un indicador más robusto en inversión extranjera directa, por ejemplo. ¿Eso qué tan delicado puede ser y cómo debemos manejarlo para aprovechar de mejor manera las remesas? Pues eso nos hace más vulnerables frente a los ciclos económicos de los países, de los principales países donde están los colombianos que viven en el extranjero. Entonces vamos a depender más del ciclo económico, porque obviamente si la economía en esos países está bien, pues los colombianos que viven en dichos países van a poder enviar más divisas a Colombia. ¿Sí? Va a depender del mercado laboral de esos países y de las políticas migratorias, como te lo decía ahorita. Entonces vamos a depender más de ese tipo de cosas que son políticas internacionales o ciclos económicos particularmente de esos países, ¿no? Entonces, las políticas migratorias que vayan en contra de un aumento de la inmigración en esos países, pues obviamente afectaría negativamente este tipo de cosas. Lo ideal es que obviamente el crecimiento se genere de manera interna, es decir, que desde Colombia produzcamos los ingresos con nuestras industrias, con nuestros sectores, ¿sí? El empleo, que haya inversión de capital, como le decíamos ahorita, que haya inversión extranjera directa, que es la que permanece en el largo plazo y genera crecimiento de largo plazo. Entonces yo creo que eso, digamos, es un riesgo. Obviamente, también tiene de positivo que ayuda a financiar los déficits externos, ¿no? Déficit por ejemplo, el déficit de la balanza comercial. Cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, pues ahí se genera un déficit en la balanza comercial y este tipo de divisas pues ayudan a financiar ese déficit y de alguna manera también disminuyen la vulnerabilidad frente a un faltante de divisas, por ejemplo. Entonces tiene una cara positiva o varias caras, unas otras caras que hay que mirarlas con mucho cautela porque tampoco es ideal pues que la economía colombiana dependa mucho de esas remesas, ¿no? Lo ideal es que esos ingresos los generáramos con nuestra industria, con nuestros sectores, con nuestro empleo, con nuestro turismo. Entonces, lo ideal sería eso. Y yo creo que algo que también ha favorecido mucho este tipo de dinámica es que hoy en día cada vez es más fácil enviar remesas desde países en el extranjero hacia Colombia, el desarrollo de aplicaciones, todo el desarrollo digital, menores costos de envío, pues también ha facilitado ese ingreso. Y precisamente usted mencionaba otro tema clave en todo este debate y es que el crecimiento económico del país debe darse desde dentro. Y lo que vemos cuando tenemos unas cifras de remesas tan altas es que hay una fuga de cerebros importante en Colombia, que es un tema que no es nuevo, lo venimos mencionando desde hace muchos años, pero que con estas cifras queda mucho más de relieve. En ese orden de ideas, ¿cómo hacer para mantener al talento colombiano en el país, pero al mismo tiempo que ese indicador de remesas siga siendo alto, pero no tanto como para mostrar que la economía está débil y que los que están afuera son los que nos están sosteniendo gran parte del crecimiento? Bueno, ese tema que tocas pues es bien importante, ¿no? Y es que las personas con altos niveles de educación, eh, personas que les ha ido muy bien en su vida académica, los jóvenes que les ha ido muy bien en su vida académica, pues obviamente tienen mucho por aportar al país, ¿sí? Mucho por aportar en cuanto a ideas, creatividad, innovación, tecnología, nuevas empresas. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante generar incentivos
pues a que esas personas se queden en el país generando un efecto positivo a la economía colombiana, generando un aporte importante al aparato productivo a nuestras empresas. ¿Sí? Entonces, sí es importante eso. Por eso, digamos, se hablaban, por ejemplo, de créditos de educación en el exterior, pero, por ejemplo, con la condición de que usted estudia afuera, aprende, pero venga y obviamente en Colombia aporta y aplica lo que aprendió. Entonces, yo creo que sí se deben generar incentivos desde la política pública para que los colombianos pues permanezcan acá, ¿sí? Buscar incentivar los mejores salarios, obviamente aumentando la productividad en Colombia, la competitividad de las empresas, incentivando el desarrollo empresarial, impulsando el emprendimiento, apoyando y, y buscando asistencia técnica y educativa también a las pymes, a las microempresas. Entonces yo creo que hay mucha tarea por hacer y obviamente pues la idea sería que los colombianos aportaran al crecimiento de la economía colombiana, que al final se traduce en bienestar para todos. Y un bienestar que por supuesto se requiere ante la necesidad de un crecimiento económico mucho mayor que el que están proyectando hasta el momento las principales entidades multilaterales. La última de ellas, la CEPAL, como lo mencionábamos esta mañana, de 2,5%. Por supuesto, temas como las remesas son vitales dentro de este debate. Omar Suárez, gerente de renta variable de Aval Asset Management, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Sebastián, muchas gracias a ti por la invitación al programa. En otras noticias, la Contraloría General alertó sobre falencias en las condiciones laborales de las manipuladoras del programa de alimentación escolar PAE y posibles riesgos en la ejecución de recursos públicos. Se registró que desde 2024 y 2025 hubo 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el programa, de las cuales 312 señalan problemas laborales y retrasos en pagos. Además, se registró hallazgos fiscales por más de 18.600 millones de pesos asociados a presuntos sobrecostos en el PAE. Para hablar del tema nos acompañó esta mañana Negocios Dito y contador delegado Andrei Giovanni Rodríguez, y esto fue lo que nos dijo al respecto. En ese marco de esas denuncias hay más de 1.069 reportes, donde más o menos el 32-35% de todos los reportes que nos llegan de denuncias ciudadanas sobre el programa de alimentación nos indican que no se le paga lo justo a las manipuladoras. Entonces tenemos más o menos posibles afectaciones, pues digamos en materia laboral, asociadas a que son mujeres que trabajan jornadas de 10, 12 horas y a su vez no reciben el pago justo. De otro lado, eso también lleva a que se generen presuntos sobrecostos. Hay retrasos altísimos en el pago de las manipuladoras de alimentos. En las regiones que nosotros visitamos en tiempo real durante el 2026, encontramos que no se le paga a las manipuladoras ni a tiempo, ni se les paga lo justo. Cuando no se les paga lo justo, y al interior de los contratos se cobra al Estado por ese pago que no les llega a ellas, eso se traduce en un eventual daño fiscal. El Contralor Delegado también nos habló de lo que se viene después de haber encontrado estas fallas. No, mira, todo lo que viene ahora, pues digamos, todo aquello que detectamos como presunto sobrecosto que llevó a que alguien se quedara con un dinero que le correspondía a las manipuladoras y no llegó, se traduce en procesos de responsabilidad fiscal para recuperar esos recursos. De otro lado, todo este sistema de alertas y advertencias de control fiscal, pues que al final es importante decirlo, y es el marco de competencias de la Contraloría le prohíbe coadministrar. Hay muchas situaciones que uno quisiera subrogarse en el papel del operador del programa, de la entidad territorial, del departamento, del municipio, para rápidamente mejorar muchas cosas, pero pues esas competencias le corresponden son a los ejecutores de recursos. Y en esa medida, pues nosotros, ¿qué seguimos haciendo? Todo este tipo de alertas y advertencias a todos los operadores del programa, a las mismas entidades territoriales, buscando que no se presenten estas situaciones o que no se extiendan al interior de las demás regiones del país o de los demás contratos del programa de alimentación escolar. Con estas noticias, a las 12:21 del mediodía, vamos a una pequeña pausa comercial, pero en instantes volvemos con más noticias económicas que son protagonistas a esta hora. Ya nos vemos.
12:24 de la tarde. Gracias por seguir con nosotros aquí en Economía al Día de Negocios Dito. La Unión Sindical Obrera, USO, anunció una movilización en rechazo a la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles y alertó sobre los riesgos que eso representa para la estabilidad económica y energética del país. Esto fue lo que nos dijo el presidente de la USO, Martín Ravelo, en entrevista esta mañana. Cosa que nosotros rechazamos porque no se está teniendo en cuenta la voz de los trabajadores y mucho menos la voz de las comunidades de entorno que están presentes en 8 departamentos productores en este país, pero sobre todo colocando en riesgo la soberanía energética de los colombianos y las colombianas, teniendo en cuenta que seguimos incrementando la importación de gas de consumo esencial en los hogares y seguimos con un déficit en la producción de gasolinas, incrementando también su importación, e incluso hoy estamos importando crudo liviano para garantizar la carga de la refinería de Barranca Bermeja y poder balancear sus dietas. Eso obviamente golpea de manera directa la soberanía energética del país, la estabilidad de Ecopetrol, que es el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos, y por ende eso erosiona la estabilidad socioeconómica de las regiones productoras donde hace presencia Ecopetrol y por supuesto los empleos y los derechos de los trabajadores. Además, Ravelo señaló que sus observaciones sobre esta petición no han sido tenidas en cuenta. Veamos las razones por las que hace esta afirmación. Nuestras observaciones, nuestras manifestaciones han encontrado oídos sordos y se sigue profundizando, se sigue radicalizando esta política que, como ya lo mencioné, coloca en vilo la soberanía energética de los colombianos y la estabilidad de Ecopetrol. Y en otras noticias, el gobierno designó a Nini Johanna Castañeda como superintendente de sociedades encargada tras la salida de Billy Escobar, quien dejó el cargo por decisión personal. Nini Johanna Castañeda venía desempeñándose como secretaria general de la entidad y cuenta con más de 15 años de experiencia en sector público, privado y académico. Con este nombramiento se busca garantizar la continuidad institucional y mantener el enfoque en la supervisión. Y en otras noticias también hay que hablar de Lili Pink, que mediante un comunicado de prensa respondió a una investigación en su contra por presunto contrabando y lavado de activos, asegurando que cumple con la normativa vigente y que sus operaciones se desarrollan dentro del marco legal. Además, señalaron que van a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y reiteró su compromiso con la transparencia de la investigación. Y el gobierno de Colombia suscribió un acuerdo transaccional con la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela con el objetivo de cerrar y conciliar obligaciones contractuales pendientes. El acuerdo establece un mecanismo por 3,48 millones de dólares que permitirá superar compromisos históricos y avanzar en una agenda de cooperación energética binacional y reactivar la integración en este sector estratégico. Con 8 votos a favor y 3 en contra, Bogotá avanza en un proyecto que busca traer grandes eventos de fútbol mediante beneficios tributarios hasta 2036. La iniciativa, que pasa a segundo debate, plantea reducciones en impuestos como el ICA y estampillas para partidos organizados por la Federación Colombiana de Fútbol, con el argumento de impulsar la economía local. De hecho, se estima que un solo encuentro podría mover cerca de 19.000 millones de pesos, dinamizando sectores como hoteles, transporte y comercio, mientras la ciudad busca posicionarse frente a otras capitales para captar este tipo de eventos. Y mucha atención porque Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a partir de este viernes 1 de mayo. La relevancia de esta decisión radica en que el país aporta entre el 3 y el 4% de la producción mundial de petróleo y genera alrededor de 3,5 millones de barriles diarios. Según la agencia estatal WAM, la medida responde a la estrategia de priorizar el interés nacional y acelerar las inversiones en su sector energético, con el objetivo de reducir su dependencia de las cuotas fijadas por el bloque. Para analizar el impacto económico de esta noticia, nos conectamos a esta hora con Felipe Bernal, analista en geopolítica de la energía. Felipe, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Sebastián. Felipe, a usted gracias por acompañarnos. ¿Cómo recibe usted esta noticia de la salida de Emiratos Árabes Unidos, que es un actor clave no solo geopolíticamente hablando, sino en materia energética por lo que le aporta a la OPEP?
Bueno, pues es una noticia que si bien no es sorpresiva, esto ya se venía de alguna manera cocinando. Ya vemos que en 2019 había salido Qatar, en el 2023 también había salido Algeria. Hay una situación frente a las cuotas y las restricciones que tienen los países de libre producción y de movimiento frente a sus prioridades nacionales, que de alguna manera eran unas tensiones que se percibían dentro de la organización, pero por supuesto el conflicto en Irán pues se volvió el catalizador. Es importante mencionar que esto es un golpe estructural más que inmediato. Emiratos no es un miembro marginal, como sabemos es uno de los productores con mayor capacidad de crecimiento y flexibilidad. Su salida debilita la capacidad de la OPEP de coordinar oferta y sobre todo de disciplinar a sus propios miembros. Esto es muy relevante de cara al futuro cercano porque lo que se está viendo es que estamos también entrando en un mercado en que la coordinación no va a ser la base de la definición de precios, sino que vamos a entrar también en un mercado de mucha mayor competencia y la OPEP no pierde barriles hoy, pierde capacidad de influir en el mercado mañana. Felipe, y precisamente con la situación actual y viendo que ese cese al fuego entre Estados Unidos e Irán está pendiendo de un hilo prácticamente, ¿cómo entender lo que podría representar a largo plazo esta salida de los Emiratos Árabes del Estrecho de Hormuz? De la OPEP. Sí, justamente como lo mencionaba ahora, la salida lo que hace es enviar una señal al mercado que estos países productores de petróleo, dado que antes el mercado estaba basado en la coordinación establecida por cuotas, pues ahora realmente este catalizador de Hormuz lo que hace es catalizar también la competencia del mercado, es decir, que haya menos coordinación. Esto va a llevar a mayor volatilidad de precios, sin duda, va a llevar a menor transparencia dentro de las decisiones y también eventualmente decisiones de mayor o menor producción que no van a ser anunciadas de la forma que se hacía antes, sino que va a ser de una forma, por lo menos, de ser descoordinada. Y eso pues va a impactar directamente lo que esto al final era un mecanismo no solo de coordinación de producción petrolera, tengamos muy presente que también se pone en jaque este mecanismo que aseguraba la estabilidad del Golfo, en términos también geopolíticos. Ya no solo se pone en jaque este mecanismo de la OPEP, sino también lo del Consejo del Golfo, que hablábamos también en una misión anterior, donde el hecho de reducir la confianza entre los países, no solo por el manejo que se le ha dado a la condición del estrecho, al bloqueo del estrecho por parte de Irán y de otros países, y también la misma afectación y el ataque a infraestructura energética, que era un acuerdo implícito de no agresión, pero pues que ya cada día se materializó más, con más de 50, 50 centros de infraestructura energética afectados. Esto pues sin duda reduce la confianza y la estabilidad del Golfo. Así que esa falta de coordinación, esa falta de confianza, esa reducción en la transparencia o esa falta de transparencia que vamos a percibir, pues va a desencadenar mayor volatilidad, mayor incertidumbre en la disponibilidad también de información en el mercado petrolero. Y lo grave de esta falta de coordinación y que de alguna manera provoca esa salida de Emiratos Árabes Unidos es ver esa cifra que vemos en este momento en pantalla, los 3,5 millones de barriles diarios que produce esta nación, que los ubica como el tercer productor de la OPEP. Esto, por supuesto, esta falta de crudo, por así decirlo, de esa producción que da Emiratos Árabes Unidos, ¿qué tantos retos le puede traer a la OPEP si tenemos en cuenta que cuando estaba Emiratos Árabes, pues antes de que se concretara esta salida, que aún no es efectiva, pero pues ya es un hecho, se había hablado de unas cuotas simbólicas adicionales de 206.000 barriles de crudo aproximadamente? Ese panorama, ¿qué tanto puede cambiar ahora que sale Emiratos Árabes Unidos y a cuánto tendría que ascender ese compromiso simbólico del resto de miembros de la OPEP? Como le mencioné, realmente no es que vaya a haber una escasez o una abundancia en términos de esos compromisos de barriles en el mercado. Es decir, lo que va a haber es una falta de coordinación. Aquí la idea es que haya mayor libertad, en este caso, de poder gestionar sus propios niveles de producción y haya mayor autonomía en las decisiones y que no dependan de las cuotas y de la asignación de las mismas.
Entonces, realmente ese valor que usted me dice de barriles, pues no es que vaya a haber una incertidumbre en la disponibilidad de los mismos en el mercado. Incluso yo creo que parte de lo que puede haber, en este caso por parte de Emiratos, siendo uno de los principales miembros de la OPEP, es que decida justamente pues definir a partir de las vías que considere de mayor resiliencia para proveer el petróleo al mercado, porque como sabemos tampoco han podido sacar mucho, por más que decidan producir, pueden producir mucho más de lo que producían antes, pero si yo tengo un bloqueo para acceder a las salidas de esos barriles, pues realmente no voy a hacer mucho. Entonces, lo que van a querer hacer es tener una estabilidad entre la capacidad productiva, entre la capacidad también que tengan y la disponibilidad de poder suministrar ese petróleo de esos barriles en los flujos marítimos, y a partir de eso, pues asegurar también que no comprometen sus cuotas y su posición dominante en el mercado, que por supuesto con un bloqueo en el estrecho es difícil, pero pues ya vienen también desarrollando infraestructura que les permita mayor flexibilidad. Incluso Emiratos está en una posición absolutamente privilegiada porque ya tiene un ducto que pasa, que evita el estrecho. Y lo vienen también desarrollando desde hace unos tiempos y haciendo inversiones significativas. Tengamos presente que incluso los fondos soberanos en estos países están cambiando sus prioridades de inversión. Esas prioridades de inversión, por ejemplo, Emiratos en algunas ocasiones pues versaba frente a inteligencia artificial, que eran sus hubs, estaba desarrollando incluso energías renovables, otros tipos de activos pues, para diversificar su portafolio, pero pues el conflicto sin duda pues ha reorganizado y redefinido esas prioridades de los fondos de inversión soberanos, y la infraestructura energética, en este caso para asegurar mayor resiliencia, es una prioridad. Felipe, y precisamente viendo que este es un hecho inédito dentro de la OPEP, algunos analistas internacionales ya han hablado que esto puede representar el principio del fin para la alianza. ¿Qué tan problemático podría ser que un organismo como la OPEP llegara a desintegrarse? Absolutamente es el verdadero riesgo. Como le mencionaba, esto es la salida de Emiratos puntualmente, es el precedente. Como le comenté, ya Qatar había salido, Angola también. El nuevo orden energético finalmente acelerará la fragmentación, no solo dentro del cartel, sino en general de cualquier mecanismo de cooperación. Esto lo estamos viendo. Esto es simplemente el reflejo en una región de lo que se viene desencadenando a nivel mundial de la fragmentación geopolítica y geoeconómica internacional. Entonces, este es justamente el reflejo de cómo un mecanismo antes de cooperación, de colaboración, en este caso de coordinación, pues se empieza a fragmentar, y a partir de eso, pues queda claro que cuando el incentivo individual de producir más supera el beneficio colectivo de coordinar, el cartel empieza a erosionarse. Y eso es lo que está pasando ahora, no solo en el petróleo, insisto, sino a nivel internacional. Las fronteras se están cerrando, los países están queriendo ser un poco más autocráticos en el sentido de poder depender menos de fuentes externas ante la estabilidad y la incertidumbre de la disponibilidad, ya sea de mercancías, flujos y demás. Y esto, pues, sin duda conduce a una autarquía. Y precisamente por eso es vital entender lo que implica esta decisión de Emiratos Árabes Unidos y lo que puede ocurrir si efectivamente este tema representa un impacto mucho mayor de lo que estamos viendo hasta el momento. Felipe Bernal, analista en geopolítica de la energía, gracias como siempre por esos minutos para ayudarnos a analizar estos temas aquí en Economía al Día. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Feliz día. Igualmente. Con estas noticias a las 12:39 de la mañana vamos a hacer una pequeña pausa, pero en instantes vamos con las noticias internacionales y las movidas empresariales que son protagonistas a esta hora. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Economía al Día de Negocios Dito. Es momento de las noticias internacionales. Hay que empezar hablando de Venezuela, porque cerca del 30% de los 30.700 pozos petroleros del vecino país están activos. Pues según la Cámara Petrolera Venezolana, factores como la corrupción
La desinversión y la falta de mantenimiento, así como las sanciones, han provocado esta caída. Sin embargo, están en busca de alianzas para elevar la producción y tener alianzas con empresas como Chevron y Repsol. Y en la movida empresarial los protagonistas son Itaú Colombia y el World Wildlife Fund Colombia, que anuncian el lanzamiento de la segunda fase de la iniciativa Páramos para el Futuro en el marco de la Semana de la Tierra. Las entidades explicaron que la iniciativa se desarrollará en el Parque Natural Regional Pan de Azúcar, El Consuelo, ubicado en Boyacá, y en articulación con Corpo Boyacá. Se impulsará la siembra de especies nativas para recuperar áreas críticas y mejorar la regulación hídrica, al tiempo que entregará un dron de alta calidad y varios equipos de comunicaciones y vigilancia para fortalecer las labores de los guardaparques, quienes además serán capacitados en el uso de estos elementos. Con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer los temas que son noticia y que son protagonistas en materia económica tanto en Colombia como en el mundo. Tenemos nuevamente una cita a las 3:30 de la tarde en nuestro bloque informativo, donde actualizaremos esta y otras informaciones que serán noticia a lo largo de la tarde. Nos vemos en breves instantes. Feliz tarde.